Semana 23 del tiempo ordinario. Los invito a que veamos y escuchemos la lectura del Evangelio de hoy, de Marcos 7, 31 al 37. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Effetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. El Evangelio de hoy, de Marcos 7, 31-37, nos presenta un milagro de Jesús, la curación de un sordo y mudo. Pero antes de ver solo el milagro, no olvidemos que los evangelistas les interesaba mostrar no solo el acontecimiento, sino una enseñanza para todos los tiempos. Sobre todo nos va a reflejar unas actitudes y cosas que iban pasando o que iban viviendo los primeros cristianos, los mismos evangelistas, los discípulos del Señor. En fin, vamos a ubicarlo en primer lugar que en unos textos anteriores se nos había hablado de una curación de Jesús a una sirofenicia, es decir, Jesús rompiendo las barreras geográficas y religiosas, incluso atendiendo a paganos, cosas que los mismos discípulos no entendían muy bien por su situación cultural de su tiempo, por su forma de vivir la fe. Entonces también encontramos que los discípulos, hace algunos domingos se nos habló de la multiplicación de los panes y muchas cosas que Jesús notó que ellos no comprendían correctamente. Por eso les dijo: tienen embotada la mente, ¿por qué no comprenden lo de los panes? En Marcos 6, 52, cuando habla de los panes. Y por eso ahora podremos decir en ese contexto, en clave de interpretación simbólica, que más bien se trata de eso, que estaban viviendo los discípulos, todavía se les dificultaba comprender bien las enseñanzas de Jesús, y la mayoría de los cristianos pues no habían escuchado plenamente a Jesús, y por lo mismo, al no escuchar bien, tampoco se puede actuar bien. Entonces lo que más se nos pide a nosotros ya como aplicación es: primero hay que saber escuchar a Jesús, aún en cosas que a veces no nos gustan. A los discípulos se hacían como los sordos cuando hablaba de cosas que chocaban con la mentalidad normal de cualquier persona que no está evangelizada. Cuando les habló de la muerte, pues no les gustó. Empezaron ellos a hablar de otras cosas. Y Jesús se molestaba por eso, porque no lo escuchaban. Entonces, para poder hablar y predicar, necesitamos primero escuchar al Maestro, escuchar a Jesús. Escuchar no es lo mismo que oír. Podemos oír miles de ruidos, pero no ponerles atención. Y escuchar es acatar aquello que estamos oyendo, asimilarlo, hacerlo nuestro. Por eso habrá un salmo que nos dice: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Esa es la enseñanza principal. Y que el Señor nos libere de esos demonios de que no nos permiten escuchar la voz de Dios, y mucho menos nos va a permitir poder hablar con claridad el mensaje de Cristo. Esto es muy importante. La gente, cuando notó esa curación tan extraordinaria, se quedaron maravillados, pero no pasaron de ahí más que decir: qué bien lo hace todo, qué bien hace esos milagros, pero no logra llegar a ser una proclamación de fe, solamente se queda ahí. Y lo más peor es llegar al utilitarismo, querer utilizar a Dios. Lo busco solo cuando lo ocupo
E inclusive al grado tan grande que hay de que si Dios no me hace tal milagro, recurro con los brujos u otras cosas. Es muy peligroso tomar esa actitud infantil de capricho, de querer utilizar a Dios y de querer a como dé lugar hacer nuestra voluntad. A Dios tenemos que escucharlo y claro que Él nos va a beneficiar, Él nos va a dar todo. Como lo dice en otro pasaje, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo se les dará por añadidura. Por eso qué importante es este mensaje que nos invita a todos a saber escuchar a Dios y a poder hablar de su palabra, pero con una verdadera actitud de humildad, de escucha, en un ambiente siempre de oración. Les deseo un excelente domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.